Solo necesitamos una plaza, solo necesitas una plaza, solo una, si es que no es más que eso. Una, y va a ser para ti, te está esperando. La tienes ahí a la vuelta de la esquina, opositando con APPF. Estamos podcast tras podcast. En esta ocasión ya llevamos 2 anteriormente dedicados. Hoy cerramos un poco este pequeño ciclo en el que hemos estado hablando de consejos rápidos y sencillos para mejorar nuestra concentración. Hablábamos y terminábamos el anterior podcast hablando de ansiedad, de ese término que nos puede acompañar y que, por desgracia, para muchos opositores se convierte en todo un gran muro que salvar. Sí, porque al final ese nerviosismo, esa preocupación, esa ansiedad que se genera, sobre todo conforme está más cerca el examen, ¿no? A veces genera bloqueos que nos impiden continuar con nuestro buen progreso en el estudio. Aunque si bien muchos expertos dicen que cuanto más se acerca a la oposición, esa ansiedad incluso puede ser positiva, ¿no? Porque te genera una tensión necesaria para seguir con esa atención plena al 100% y poder rendir al máximo en el día clave, en el día del examen final, ¿no? Todos sabemos que hay estudios y médicos y científicos que hablan de que una pequeña parte de estrés al final sirve para lo que sirve, que es para, pues segregar ciertas hormonas, para que nuestro cerebro esté a pleno rendimiento, para, en definitiva, llegar lo más activo posible. La línea es delgada y hay que mantener ese estrés, esa ansiedad en su justa medida, no relajarnos en demasía, pero tampoco estresarnos ni que la ansiedad se vuelva en nuestra contra. Claro, es importante diferenciar esa ansiedad que te genera bloqueos, como decimos, y tratar de revertirla, tratar de convertirla en pensamientos optimistas, ¿no? Aquello que te está afectando igual tiene un lado positivo y un lado bueno del que puedes extraer algo, ¿no? Por ejemplo, te genera ansiedad, ¿no? Enfrentarte a la oposición, pero tienes que imaginar que vas a conseguir esa plaza, claro, y que esa plaza va a ser tuya, y eso genera un pensamiento positivo y algo optimista que te ayude a estudiar de una manera mejor, ¿no? ¿Sabes? Leía un testimonio de un opositor que hablaba de cómo esa ansiedad o esos bloqueos pueden ser incluso más fáciles que te ocurran cuando intentas una oposición por segunda vez. Y aunque parezca mentira, se puede pensar que a priori cuando te presentas a una oposición de nuevo ya tienes experiencia, ya has pasado por eso. Pero esa ansiedad se puede volver en tu contra, esa presión de sentir que ya, entre comillas, no lo pudiste conseguir una vez. Sí, que ya has dedicado mucho más tiempo, ¿no? Que ya llevas más tiempo de tu vida detrás de ese objetivo. Puedes empezar a tener pensamientos que se pueden volver en tu contra, y eso es algo que hay que eliminar, porque eso sí, yo creo que nos podemos quedar con el titular de que hay que concentrarse en pensamientos optimistas. Exactamente. Siempre. Porque serán aquellos que te ayuden a no perder tu atención o tu concentración, ¿no? Hay que visualizarse a sí mismo en esa plaza. Solo necesitas una plaza, y hay que visualizarse a sí mismo imaginándote con ese éxito, con ese triunfo. Hay que visualizarse celebrando. Hay que imaginar que lo consigues. Lo consigues, claro que sí, sin perder la atención en el estudio. Indudablemente no se puede volver en tu contra esa ansiedad. De hecho, pues verás también, y dedicaremos cómo hay técnicas físicas para esa ansiedad, intentar soltarla, ¿no? Sí, esos días que estás más inquieto, pues es importante saber detectar cómo puedes trabajarlo, ¿no? Realizar respiraciones controladas cada cierto tiempo, hacer ejercicios, incluso cuando detectes que la ansiedad es mayor, hacer esos breves descansos y salir a andar un poquito, salir a caminar, incluso puede ser bueno, ¿no? Hay opositores que les va fenomenal tener una disciplina de ejercicio físico a lo largo de la semana, compaginar las horas de preparación con ir al gimnasio, salir a correr, salir en bici. Por supuesto, el ejercicio físico y el deporte siempre es algo que despeja la mente muchísimo, sí. desintoxica el cuerpo de muchas cosas y que incluso puedes aprovechar para seguir enfocado en tu oposición y ponerte, por ejemplo, un podcast como este. Oye, vamos a... Y recibir consejos. Sal a correr 40 minutitos, te pones opositando, te pones el podcast de APPF en los cascos y te acompañamos. Vamos a seguir ahondando. Nos quedan 2 consejos rápidos que dar para cerrar esta tercera parte
consejos rápidos para gestionar nuestra concentración. Vamos a por el siguiente. Bueno, hay un equilibrio en el ser humano que está en el descanso, que está en la consecución de objetivos y que está también en cuidar la alimentación tan necesaria, tan importante, porque, bueno, pues tener esa dieta saludable o no tenerla, mejor dicho, también puede crear problemas de concentración, ¿no? Sí. Y es que la falta de nutrientes o energía pues aporta a nuestros recursos cognitivos, digamos que afecta, ¿no? De alguna manera, sí. ¿No? Impidiendo que tengamos esa atención que normalmente tenemos. Como dices, levantarse tantas veces al frigorífico, pero no para comer todas las veces chocolate, ¿no? Totalmente. Eso no nos estará ayudando a mejorar nuestra concentración. Lo ligo con el anterior punto. Hablábamos de ansiedad. Esa ansiedad a muchos opositores les lleva a la necesidad de comer más a menudo de lo que debe. Esa necesidad nos lleva a picotear mucho, a alimentarnos mal. Y es importante que la alimentación forme parte de la vida ordenada que cualquier opositor necesita llevar. Porque es que al final todo se resume en lo mismo. Cuanto más ordenada, estructurada y organizada esté tu vida, más rendimiento vas a sacar a tu tiempo, a tu oposición. Entonces la alimentación indudablemente forma parte de eso. Hay que centrar los horarios, hay que llevar una dieta lo más saludable posible. Seguro que lo notas. Y además es importante conocer qué alimentos son beneficiosos para nuestro cerebro y que por tanto son recomendables en pleno proceso de preparación de una oposición. Por ejemplo, y apuntad por ahí, si no habéis incluido estos alimentos en vuestra dieta. Me vas a hablar de alimentos que debemos comer. Alimentos que hay que comer. Por ejemplo, el salmón. El salmón es muy bueno. ¿El salmón? Los frutos secos. Sí. Huevos, sí. Lácteos o fruta. Con todos esos alimentos en tu dieta de opositor, notarás como tu rendimiento, como tu cerebro memorizará de una manera más sencilla, ¿no? No sé si más adelante incluso podemos abrir el debate porque muchos opositores echan mano, además de una dieta saludable, de distintos complementos vitamínicos y alimenticios. Podemos apuntarnos y tomar nota. ¿Complejos vitamínicos sí o no? Da para charlar un rato en este podcast, sí. Porque es interesante, ¿eh? Dejamos abierta ahí, lanzamos la piedra y dejamos ahí abierto ese camino. Y podemos casi cerrar este ciclo de rápidos consejos para concentrarnos en nuestra oposición hablando de un gran titular, ¿no? Sí, conócete a ti mismo como opositor. Conócete a ti mismo, ¿no? Haz un ejercicio de autoconocimiento y descubre cuáles son tus características como opositor. Es decir, si te concentras estudiando mientras escuchas música, pues hazlo. Sí. ¿Por qué no? Seguramente que haya gente que diga, es que yo no puedo escuchar música mientras estudio. Bueno, es tu caso, ¿no? Pero en el mío, mi rendimiento es mayor. Pues hazlo. ¿Rindes más por la mañana que por la tarde o por la noche? Pues ahí lo tienes. Claro, tienes una clave para estudiar en esas jornadas de mañana frente a las de la tarde o los de la noche. El mundo del opositor se divide normalmente entre los que madrugan y los que trasnochan. Exactamente. Hay mucha gente que es muy de trasnochar porque se han conocido a sí mismos y reconocen que tiene un rendimiento muy bueno en horario nocturno, cuando uno tiende un poco más a cerrarse en sí mismo. Y hay gente que no, que por la noche lo único que le pide el cuerpo es dormir, y si es tu caso, pues a lo mejor no te queda más remedio que madrugar, levantarte fresco. Sobre todo no hagas lo que todo el mundo hace, ¿no? Porque tú eres un opositor único en tu especie y tienes que saber cuáles son tus tics, tus manías, tus vicios como opositor, ¿no? Por ejemplo, dormir. Si te va bien dormir y a dormir a determinadas horas, hazlo. O si estudias mejor en casa que en una biblioteca, porque todo el mundo o la mayoría de opositores se vayan a una biblioteca a estudiar, tú no tienes por qué hacerlo, ¿no? Quédate en casa si rindes más y tienes tu opozulo, tu espacio ya definido y bien preparado. Dentro de esa gran frase, conócete a ti mismo como opositor, se esconde al final, creo que una buena parte de ensayo-error. Al final, pues muchos de nuestros oyentes nunca habrán opositado, nunca se habrán enfrentado a un régimen de estudio y de preparación tan intenso como le está pidiendo su oposición. Sí. Y eso implica que al ser la primera vez que nos vemos en esa tesitura, pues no sepamos cómo vamos a funcionar mejor. Tendremos que ir probando. Hay que hacer un periodo de adaptación, yo creo que vital y necesario como opositor. Hay que también
Bueno, pues eso, duermo mejor, rindo más por la mañana, rindo más por la noche, me va mejor empezar por los temas duros en el centro, en fin, todo eso ve ajustándolo a tus capacidades y es que está claro que nadie te conoce mejor que tú a ti mismo, ¿no? Así que bueno, pues como decimos, trata de hacer un ejercicio de autoanálisis y descubre cuándo, dónde y cómo estudias mejor para sobre todo garantizar esa atención y concentración durante el estudio. Han sido consejos muy rápidos que hemos pasado muy de puntillas por ellos. Dedicaremos, insisto, algún podcast en concreto a desarrollar buena parte de lo que hemos estado hablando en estos últimos 3 podcasts, pero lo que sí te anticipamos es que aplicando estas sencillas normas, estos sencillos consejos, tu rendimiento, tu progreso va a ser muy notable. Seguro que es mejor. Está claro que seguro que es mejor. Seguro que es mejor. Y al final, como solo necesitas una plaza, pues ya está. Es tan sencillo. Lo tienes casi hecho, amigo. Bueno, hasta el próximo podcast de APPF Opositando, Robert. Hasta la próxima. Los saludos de Javi Sánchez. Adiós.